Seguimos el braserillo. Le habíamos pedido a Antonio, por favor, que esperara para darnos su versión de los hechos. Cuéntanos. Bueno, estamos hablando de la corrupción, que es lo que nos ocupa ahora en los medios de comunicación últimamente, y lo que decía es que, bueno, que efectivamente la clase política se la señala como, digamos, impregnada de esa mancha, ¿no? Pero que también hay gente, otros profesionales de otros ramos, empresarios en determinados casos, que también participan de esa corrupción. Y yo creo que aquí cada cual tiene que dar cuenta de su actuación en sí misma. Recordamos esta misma semana o la pasada un señor, no sé si era de Cádiz, que llevaba años sin ir a su trabajo y cobraba religiosamente. Es decir, vamos a ver, esto de la corrupción no hay, desde esos casos particulares a la corrupción política, que lógicamente es la más visible y posiblemente la más escandalosa desde el punto de vista mediático. La que más molesta a la opinión pública. Claro, efectivamente, eso es así. Y sobre el caso del Partido Popular, que es lo que está ahora mismo encima de la mesa, pues es evidente que es un escándalo. Nuestro periódico a veces pues lo recoge todos los días, pero yo creo que seríamos injustos si a Rajoy solamente se le juzga por eso. Yo creo que hemos pasado una época económica muy mala y ha habido parámetros económicos que se han mejorado en este país. Y luego el ciudadano decidirá una balanza entre lo que se hace bien por un lado y lógicamente la corrupción, que eso es imperdonable. Y en definitiva luego el juicio de los ciudadanos se conforma con el conjunto. Si hablamos exclusivamente de la corrupción, pues será siempre un mensaje negativo, pero yo creo que este país ha tenido también cosas positivas. Lo que sí es cierto y verdad es que cuando en una empresa un consejero delegado le pillan que ha habido 4 o 5 corruptos dentro de su organigrama, la cabeza del consejero de delegado sale por Carlos también corruptos, ¿no? O se disuelve la empresa, o se disuelve la empresa, o cambian a todo el consejo de administración. A por los corruptos concretos, ¿no? Sí, lo que también estamos llevando a cabo, yo creo, de ciudadanos, ¿no? Cuando localizamos dentro de nuestras propias filas pues alguien que pueda ser susceptible de algún tema de corrupción, o que vemos que su conducta no es la adecuada, pues directamente lo que hacemos es apartarle antes de que incluso de que pueda pasar nada, ¿no? Llevamos 70 y tantas personas desde las elecciones que ya hemos expulsado del partido. De todas maneras, si en política pasara lo mismo que con los equipos de fútbol, los líderes políticos no duraban ni un minuto, porque cuando tiene fracasos un equipo de fútbol, el primero que se va es el líder, ¿no? O sea, el entrenador. Tú le has dicho el tema de la corrupción. La corrupción es imperdonable. Es decir, además, si vivimos una sociedad donde se perdonan a los corruptos, yo recuerdo en las penúltimas elecciones autonómicas, donde el presidente entonces de la Generalitat Valenciana se consideró eximido porque resulta que había salido por mayoría absoluta otra vez. Aquí no eximen, ni siquiera las elecciones eximen de culpa. Yo creo que, sinceramente, cuando se mete la mano, cuando se mete la pata, lo que hay que hacer es largarse y olvidarse de la política. Habría que resucitar lo que hacían los griegos en su día, y es condenar al ostracismo a los políticos corruptos, que fuera del conjunto de la sociedad, no pueden estar participando de la vida pública, no pueden estar participando de la vida pública. Y en eso hay que dar ejemplo. Por eso te decía, y lo decía Carolina, es decir, el propio SMS de Rajoy a Luis Bárcenas, al cual han tachado dentro del Partido Popular de delincuente, pues evidentemente le descalifica para presidir un gobierno. Es que se tenía que haber ido en ese momento, Claro, y aquí han sucedido muchas cosas, y muchísimas cosas muy graves. Y por tanto, el futuro gobierno, que yo creo que debería ser de amplio espectro, y debería contener unos mínimos, no unos máximos de a ver quién es más guapo y quién se lleva más vicepresidencias y más ministerios, porque a los ciudadanos lo que les interesa es que les solucionen los problemas, no que se repartan los sillones. Y parece ser que quienes han criticado toda la vida el reparto de sillones, toda la vida, desde que existen, resulta que es lo primero que ponen encima de la mesa. Yo pues no lo entiendo. Lo primero y lo único. Sinceramente, no lo entiendo. No lo entiendo. Y luego que claro, que jueguen con el dinero de los ciudadanos alegremente. Dicen 96.000 millones encima de la mesa. Pues mire usted, o ponen los pies en el suelo, o lo que ustedes están diciendo es que no quieren gobierno y lo que quieren son unas nuevas elecciones. Yo espero que no sea eso lo que quieren y que
rebajen esos máximos a unos mínimos razonables, que además puedan ser pactados con otros, porque yo creo que este país necesita una regeneración. La pregunta ahora, Fernando, es ¿hasta dónde es capaz de llegar el Partido Socialista? Pues, y más concreto Pedro Sánchez, bueno, pues que es lo que mucha gente se pregunta. La dirección del Partido Socialista se lo ha puesto muy claro, no referéndum en Cataluña. Eso está absolutamente clarito. Sí, lo que pasa es que insisto, que yo y luego, claro, todo comedido. En el programa de Podemos no solo es el referéndum de Cataluña, es que sí, todo el programa, desde la primera línea hasta la última, es un despropósito sectario, además. O sea. Lo del referéndum de Cataluña quizá hasta es lo menos grave. Sí. Depende cómo uno lo mire. No, vamos a ver, yo creo que el tema del referéndum en Cataluña tiene su gravedad. Tiene su gravedad, porque para hacer un referéndum en Cataluña, de la forma en que se quiere hacer, lo que quieren hacerse es saltarse la Constitución y las leyes. Y si nos saltamos la Constitución y las leyes, este país no tiene futuro. Porque la Constitución se puede reformar y las leyes se pueden reformar, pero con los procedimientos en ellas establecidos. Y por tanto no hay acuerdos sin pasar por la Constitución y las leyes. Y por tanto, claro, el que quiere saltarse la Constitución y las leyes se está empezando a situar fuera del sistema. Pues con nadie fuera del sistema es fácil pactar. O imposible pactarse, diría yo. Un elemento que es una de las contradicciones de este programa. Con el tema del referéndum, que se supone que si se reconoce el derecho a autodeterminación, es para todo el mundo. Es decir, que en un momento determinado, Talavera podría decir referéndum de autodeterminación para separarme de Toledo. No pensaba alguna vez. Sí, ya, por eso lo digo. Entonces, eso rompería dos cosas. La Caja Única de la Seguridad Social y el sistema de pensiones públicas. Eso es progresismo, eso es un gobierno de progreso. Romper la Caja Única de la Seguridad Social y cargarte la unidad de las pensiones. Claro. Que venga Dios y lo vea. Es que ese tipo de política va al centro de las cosas de comer, como se suele decir, porque podemos hablar de otros tipos de cuestiones de valores y demás, pero es que esto va a las cosas de comer. O sea, 96.000 millones de euros que no los tenemos, o vienen con la maquinita de hacer billetes debajo del brazo, o es imposible. Subiendo los impuestos. Juan lo decía antes perfectamente, 4,26% de crecimiento cada año, es decir, récord europeo. No, récord europeo desde la primera crisis del petróleo. Claro, efectivamente. Subida de impuestos a la gran clase media de este país. Que sería también la mayor presión fiscal de la historia. Porque alguien lo tendrá que pagar, digo yo. Y luego el tema del IVA, el consumo. El consumo bajaría, con lo cual IVA ingresaríamos menos, es decir, que es un desastre. Y luego ¿qué se pretende también? Hacerlo de Tsipras en Grecia. Es decir, oye, no, que nosotros hacemos esto, eso se lo dices a la Unión Europea. Claro. No, yo creo que quisiera creer que aquí hay pecados de bisoñez. Quisiera creer que hay pecado de bisoñez. Sí, y yo a algunos les diría hay que leer más historia, y la historia es parte fundamental de los estudios de ciencia política. Y de la prensa. Hay que leer más historia. Y hombre, yo creo que hay cosas que se pueden. Mira, ¿por qué bisoñez? El Partido Socialista durante la transición defendía también el derecho a la autodeterminación. Tú que eres más mayor, o tú lo recordáis. Pero cuando pactó la Constitución, se olvidó de eso y pactó la Constitución. Y, bueno, ¿se puede llegar a acuerdos donde eso se soslaye? Pues claro que se pueden llegar a acuerdos que se soslaye. Entonces los socialistas de entonces eran unos bisoños. Y la gente también tenía, o cierta gente también tenía un cierto miedo a que los socialistas llegasen al gobierno. Pero claro, yo creo que la bisoñez de Felipe González de entonces no es la bisoñez que están demostrando ahora, ni desde luego ni la arrogancia ni la prepotencia. La forma en que Felipe González negoció con Adolfo Suárez la transición y con el resto de líderes políticos no tiene que ver nada como está intentando negociar Pablo Iglesias. Por eso digo que es que da la impresión de como que ignorase la historia. Y creo sinceramente... Aparte de que entonces no había ese instrumento malvado que es el tuit, por ejemplo. Bueno, sí, eso también lo enmaraña todo. Pero, efectivamente, pero yo estoy seguro de una cosa. Secretas estoy seguro de una cosa. Al final, sea como sea el gobierno, primero, yo creo que se debe conformar un gobierno, porque si no se conforma un gobierno va a ser un fracaso de la política y de los políticos. Repetir unas elecciones para encontrarnos con un panorama mutatis mutandis muy similar ahora sería un fracaso de la política y de los políticos y de este país. Y por tanto hay que intentar formar un gobierno razonable y razonado. Y desde luego hay que pactar unos mínimos de cambio.
Y yo creo que este país necesita cambiar muchas cosas. Sí, estoy de acuerdo contigo, y en la que pero estamos de tanto- acuerdo, pero- y la que estamos pero- de acuerdo incluso Ciudadanos, Podemos y hasta el Partido Popular. Pero tanto como una segunda transición, pregunto. No, si aquí no hay que hablar de transición. Son No, momentos se está hablando mucho que de son una momentos, transición. sí, no, momentos sí, diferentes. sí, Ya hablo Aznar de segunda transición y no. Pero si segunda salió transición. bien una primera transición, Claro. yo Tengo un opto porque panorama. salga bien una segunda. Pero No para puede salga eso, mal. hay que tener voluntad de diálogo. Sí, fundamentalmente guardarte el sectarismo en el Pero bolsillo. Exactamente, sí. transición, pero- Y que yo soy el que impongo aquí, A soy ver, el tercero impongo. Antonio, yo entiendo por transición cuando se va a cambiar de un régimen político a otro. Nosotros no vamos a cambiar de régimen político, ¿qué vamos a hacer? Una Pero, transición. bueno, utilizamos ese eso no va a término tapar. como algo, en fin, de cambio. Se habla de cambio constitucional en algunos aspectos que se han quedado anticuados y que hay que modernizar y hay que cambiar las estructuras del Estado y hay cosas que hay que cambiar, pero todo dentro de lo razonable. Es decir, este país, un país como España, que yo creo que es un país potente, poderoso, que es que a veces no lo creemos que estamos en el culo del mundo, que no estamos en el culo del mundo. Y por tanto, no se puede permitir el lujo de correr aventuras. Pero bueno, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? Aventuras ninguna. Nos sentamos todos con sensatez, todos con sensatez. Porque si Pedro Sánchez ha sido capaz de sentarse con todo, incluido con el presidente del gobierno, con el cual no se entiende, pero se ha sentado y han hablado. Han hablado. Y han hablado. Bueno, no. Bueno, pero han hablado. Y desde luego, te digo una cosa, si Pedro Sánchez forma gobierno y hay que cambiar leyes, estoy seguro que hablará con el Partido Popular, como es obligado a hablar con todo el mundo. Sí, ¿De aquí qué hablaron? ya ¿De sabéis qué hablaron? últimamente que la imagen de los viernes siempre es sorprendente. Antonio. Los viernes últimamente es una Antonio. historia... Últimamente está potente. La pregunta del millón, ¿de qué hablaron Pedro Sánchez y Mariano Rajoy? Pues no, yo qué sé, desde luego de formar gobierno entre ellos no, eso es evidente. Pero eso lo sabíamos antes de que fuese. Efectivamente. No, yo estoy de acuerdo con lo que decía Fernando, que bueno, unas nuevas elecciones pues servirían de poco, yo creo, el panorama. Nosotros publicamos el domingo pasado o ayer una encuesta y que más o menos venía a reproducirse los resultados, ¿no? Y eso es cierto, que no daríamos un paso claro hacia adelante. Pero es que en el momento actual es que conformar un gobierno para el Partido Socialista lo tiene muy difícil, porque es que la provocación que le ha hecho su socio principal, y esta tarde RC también ha tenido una comparecencia, y claro, y habla, dice, bueno, y si nos abstenemos, tiene que ser, es decir, si se van al lavabo durante la votación y demás, tiene que ser a costa de que no sé cuánta, es decir, imposición tras imposición, y así sucesivamente. Yendo al encuentro de viernes entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy, yo todavía me estoy preguntando para qué. Eso, o sea, se lo podían haber hecho por teléfono, o sea, fue la escenificación. Pero si no hay es peor, yo creo que si no hay es peor todavía. No lo sé, lo dudo. Por lo menos. Lo dudo, porque a mí me parece tan lamentable como el famoso debate ese. Yo creo que la actitud de previo a- encontrarse no está nada mal, y con independencia de que no haya acuerdo, yo creo que sí que tenía que quedar manifiesto es que sí que hay voluntad de diálogo, aunque no pueda haber acuerdo, lo cual y además el propio Pedro Sánchez le dijo, vamos a ver, hay cuestiones fundamentales que nosotros vamos a compartir siempre con el Partido Popular, como vamos a compartir con el resto de los partidos, que es la unidad de España y la lucha contra el terrorismo, que es fundamental, Eso sí se expresó. O sea, con lo cual, ahí no cabe ninguna duda. Y yo sí quiero ya, para terminar con relación a esto, vamos a ver, lo que ha pasado en España durante la crisis ha sido muy grave para muchos españoles, que quienes nos hemos visto afectados menos, parece que no lo sentimos, pero hay muchísimos españoles que están pasando grandes dificultades. Y el Estado tiene que tener un componente de solidaridad para con esos españoles. Y hay que ayudarles a salir de la crisis, y no solamente hay que ayudarles a salir de la crisis, sino que hay que ayudar a disminuir las diferencias sociales que se han agrandado muchísimo con la crisis, muy particularmente durante los últimos 4 años. Y por eso es necesario un consenso muy amplio para dar solución a este problema. Eso sí, estoy de acuerdo contigo. Y por tanto, y ahí cabe Podemos, como cabe Ciudadanos, como creo que cabe Ciudadanos. Yo creo que tenemos... Hay muchas más yo cosas, creo que caben todos. Hay muchas más cosas que nos unen que las que nos separan, a unos y a otros. Pero por tanto me parece que no se deben poner vetos a nadie. Ni siquiera aunque no estés dispuesto a formar gobierno con ellos. Bueno, señores, cambiamos de tercio. ¿Les parece bien? Porque si no, no vamos a hablar de otro tema y queda mucho por hablar. No ha habido consenso entre todos los sindicatos por el acuerdo al que se ha llegado para la subida del 1% salarial a los funcionarios. De hecho, uno de los sindicatos, creo recordar que fue el CSIC, ¿no?,
se levantó de la mesa de negociación y no llegó a alcanzar el acuerdo. Pero bueno, en cualquier caso, no todos los funcionarios están contentos, pero algunos sí. Un 1% para los funcionarios de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el 50% de una paga extra, ¿no?, que se les debe. ¿Cuál es la valoración que hacéis? Antonio, tú mismo. Bueno, yo asisto como espectador a estas negociaciones que imagino que van a dar mediáticamente bastante que hablar, porque no solamente está la cuestión que hoy mismo se ha visto de la subida del 1%, de lo de la paga extra, sino que la noticia que se saltó el viernes de las horas de trabajo de los funcionarios públicos, ¿no? Porque al parecer esta norma de Castilla-La Mancha de reducirlo a 35, ¿no, Fernando? Si no me equivoco, las horas, 35 horas semanas, sí, al parecer choca o confronta con una norma estatal, y entonces ya tenemos otra vez el lío montado, ¿no? Es decir, bueno, yo lo que pediría en todo caso es una voluntad negociadora de las dos partes. Si hay dos partes, una normativa autonómica y otra estatal, pues para eso están para las reuniones, las mesas, para sentarse y discutir si es posible pues una oferta concreta o no. Pero me temo que esto va a ser pues un arma arrojadiza política y los funcionarios por medio, y no sé cómo va a terminar, pero insisto, yo creo que la única vía es el diálogo entre las dos partes y llegar a un acuerdo. Es que generalmente no, ante estos asuntos que, como decía Antonio, son uno de los pim pam pum más habituales que hay entre los dos partidos principales, el tema de los funcionarios y el tema de los pensionistas. Ahí es donde cualquier medida que se tome inmediatamente es criticada por el otro y al revés. A mí me parece bien que los funcionarios recuperen cierto poder adquisitivo del que no tenían. Ahora, también me temo que esto, como siempre, degenerará en tú hiciste esto, tú yo hiciste lo otro, tú más, yo más, etcétera, etcétera, y al final seguiremos sin aclararnos. Bueno, vamos a ver, si hacemos balance de 6 meses de gobierno en Castilla-La Mancha, que es el que se puede hacer, y hablamos de que en ese tiempo se recupera, se sube el 1%. El Estado lo que propone es subir hasta el 1%. Hemos ido al máximo, al 1%, pues se podía haber quedado menos, es el 1%. En cuanto al tema de las pagas extras, se ha pagado en diciembre una parte y se pagará en este año la otra parte, de la paga de diciembre del 2012 que no cobraron los funcionarios. En cuanto a ese 3% que además se le redujo el salario en Castilla-La Mancha con relación a otro sitio donde no se redujo, pues fue una medida del gobierno anterior. Lo que se ha llegado es a un acuerdo en el sentido de que ese 3% se recupera un 1,5% en 2017 y otro 1,5% en el 2018, y luego se les compensa en el 2019 con un pequeño porcentaje también por la demora que se ha producido en la devolución de esos recursos. A eso hay que añadirle que de las 37 horas y media que venían trabajando y que los funcionarios llaman horas cospedal, se quedan en 35 horas, con lo cual volvemos a recuperar más derechos para los trabajadores públicos, más se reintegran y van a tener los mismos moscosos y los mismos canosos que tienen en el resto de las administraciones públicas, y por tanto se les devuelven esos tiempos que tenían antes como derechos y que habían perdido. Yo creo que lograr un acuerdo en ese sentido en 6 meses, hombre, pues me parece para valorarlo muy positivamente. No sé qué pegas puede tener esta historia. El tema de que el Estado diga, bueno, es que claro, esto de las 37 horas y media, dejarlo en 35 horas, vulnera la legislación básica del Estado. Hombre, pues yo creo que no vulnera nada, sino que lo que hace es recuperar derechos. Es que lo que tiene que hacer el propio Estado y todas las comunidades autónomas, algunos también lo han hecho, es recuperar los derechos que tenían antes los ciudadanos y los empleados públicos. A mí me parece que es algo razonable. Por tanto, en ese tiempo, al haber logrado esto, creo que es un éxito, y el balance no se puede decir otra cosa que es positivo. Carolina.
Sí, desde el Partido Popular igual estamos de acuerdo en que los funcionarios es el momento de que recuperen algunos derechos que habían perdido anteriormente, que ahora sí que se puede llevar a cabo esa subida del 1% del salario, que se le puede devolver parte de la paga extra que no cobraron en el año 2012, porque ahora la situación evidentemente está mejor que la que había hace 4 años. Y los funcionarios de Castilla-La Mancha, pues la verdad que han tenido que soportar muchos sacrificios y muchos esfuerzos, como han soportado también todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha, sabiendo la situación en la que se encontraba nuestra región, y que ahora ya con esa recuperación que está habiendo en nuestra región, pues es momento de devolvérselo, ¿no? Pero sí que dice el compañero Fernando que en 6 meses ha sido todo un logro llegar hasta este punto. Yo recuerdo que en uno de los plenos de las Cortes, en diciembre del año pasado, de 2015, hace apenas mes y medio, el Grupo Socialista votó en contra de esta subida del 1% y de pagar parte de la paga extra a los funcionarios a principio de año. Fue gracias a una moción del Grupo Podemos y una moción del Grupo Parlamentario Popular que se sacó adelante. Lo que pasa que ahora el gobierno socialista del señor García Page lo quiere vender como que es algo suyo y que solamente el Partido Socialista defiende a los funcionarios de Castilla-La Mancha, cuando no es así. Desde el Partido Popular también los defendemos, sabemos que han hecho muchos esfuerzos, sabemos que lo han pasado mal, como el resto de ciudadanos de nuestra región, y que ahora es el momento de recuperar esos derechos, y yo la verdad que estoy muy contenta que puedan cobrar ese 1% más de sueldo y que recuperen cuanto antes la parte de la paga extra que les pertenece. Yo lo que estoy muy contento es que ahora digáis que lo que hicisteis es rectificable, y es rectificable cuando hay otro gobierno. No, simplemente apuntar eso, es decir, porque ya la señora de Cospedal en el año 2014 decía que ya había recuperación, lo podía haber metido en los presupuestos 2014, pero no lo metió, ni tenía interés en meterlo, y posiblemente si hubieran ganado tampoco lo hubiera metido. Es muy fácil apuntarse a las cosas cuando ya uno no tiene la responsabilidad de hacerla, y eso es lo que os ha pasado a vosotros. No, yo para ser justo creo, como notario, se dijo. Porque es más, se abstuvieron con el tema de las 37 horas y media. Que no lo has yo dicho, únicamente, como se suele decir, notario de actualidad, se dijo por parte del Partido Popular que lo iba a incorporar, pero llegaron las elecciones y esto es así, pero estaba previsto. No sé lo que hubiera pasado con el Partido Popular en el poder, pero que si se dijo es cierto, únicamente quería decir eso. Bueno, pues desde Ciudadanos también estamos muy contentos de esta subida salarial del 1%. Queremos recordar que pues son los funcionarios que han soportado, como bien decía la compañera, pues durante todo este periodo de crisis, pues han visto cómo se han aumentado sus jornadas laborales, cómo se les ha recortado sus sueldos, cómo han perdido días, como pues un sinfín de cosas que todos hemos vivido, ¿no? Queremos decir que también después de 6 años es la primera vez que se le sube el complemento salarial a los funcionarios, y que se ha pedido un poder adquisitivo, que no lo olvidemos también, de casi un 20%, ha superado el 20% del poder adquisitivo de los funcionarios en nuestra región. La clase media es la que ha soportado mayoritariamente la crisis, y entre ellas pues los funcionarios también lo han sufrido. Queremos también, como creo que todo el mundo, pues que recobren todos los derechos perdidos durante todo este tiempo de crisis, y también queremos pues decir que esta subida nos parece insuficiente, aunque creemos que poquito a poco vamos a ir consiguiendo más, que sea mayor esta cuantía. Y también queremos recordar que fue el presidente, no sé si ha dicho usted que ha sido Cospedal también, pero fue el presidente Zapatero el que bajó en su primer momento el 5% a los funcionarios. Sí, Cospedal añadió el 3%. ¿Cómo? Cospedal añadió yo creo que las coyunturas económicas indican muchas veces el camino a seguir. Luego se podrá dar 2 o 3 vueltas de tuerca, ¿no? Pero estamos hablando de los funcionarios, pero en este país hay muchísimos más trabajadores autónomos y por cuenta ajena que también les ha pasado lo mismo. A mí me ha pasado, o sea, a mí me han bajado el sueldo. Es decir, que quiero decirte que en todas las empresas se cuecen habas, y en los momentos de dificultad económica, pues lógicamente habrá que aplicar las medidas que se estimen oportunas. Luego podemos analizar si son justas. Bueno, justas, claro, todo el mundo dirá que no son justas, ¿no? Pero que son las más adecuadas, si se han pasado o no se han pasado. Pero yo creo que eso forma parte de una periodo de crisis económica como nunca hemos vivido. Nos han bajado el sueldo a todos. Yo, aparte de que la señora Cospedal, cuando yo era diputado, se quitó el sueldo, para dar ejemplo, no se lo quitó a otros, pero a mí sí, pero compañeros sí. Yo era por cambiar el tema, o sea, no solamente el sueldo público, sino también los privados. Y cuando me reincorporé a mi trabajo, el sueldo era el 20% menos que lo que yo ganaba previamente cuando había estado anteriormente. En fin, que nos ha tocado a todos. Pero bueno, yo creo que con los empleados públicos había que hacer este esfuerzo,
y es un esfuerzo presupuestario importante, pero el esfuerzo no solamente está en los empleados públicos, que hay que decirlo también. Yo creo que los presupuestos, que yo creo que deberíamos hablar otro día de los presupuestos de la Junta, son unos presupuestos que tienen unas pretensiones realmente de recuperación, de la recuperación de la economía de Castilla-La Mancha, yo creo que de impulso también de cara al futuro, y espero que esa especie de crisis que nos empieza a atisbar con nubarrones, por favor que no venga, que se quede en los Pirineos. Por favor, vamos a publicidad. Que sería lo mejor que nos podía pasar. No, que no llegue ni a los Pirineos, por Dios. Ver si no lo conozcáis. Vamos a publicidad y volvemos ya en la última parte del programa del Braserillo este martes. Hasta ahora.